¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Mi nombre es Carla Chocano. A continuación revisemos los titulares del programa de hoy. Argentina, bajo el gobierno de Javier Milei, registró un crecimiento del 3.9% en el tercer trimestre del 2024, el más alto en 4 años. El presidente electo de Venezuela, Edmundo González, y la líder opositora, María Corina Machado, recibieron el premio Sájarov, la máxima distinción de la Unión Europea en materia de derechos humanos. Miles de agricultores españoles se manifestaron en Madrid contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, denunciando competencia desleal que afectaría gravemente al sector agrícola europeo. Un alto funcionario ucraniano asumió la autoría del ataque en Moscú, que mató al teniente general ruso Igor Kirillov. Vamos ahora con el desarrollo de la información. Argentina registró un crecimiento del 3.9% en el tercer trimestre del 2024, el más alto en 4 años, marcando su salida de la recesión. El plan de ajuste fiscal y desregulación del presidente Javier Milei ha logrado reducir la inflación, estabilizar la economía y mejorar la confianza en los mercados financieros. No obstante, la recuperación sigue siendo frágil y enfrenta desafíos en un contexto político-social complejo. Argentina ha logrado salir de la recesión al crecer 3.9% en el tercer trimestre del 2024, el mayor ritmo de expansión en 4 años, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. El repunte llega en medio del plan de austeridad más agresivo implementado por el presidente Javier Milei, que ha permitido estabilizar la economía, reducir la inflación y desplomar el riesgo país a niveles no vistos desde el 2019. El avance económico sorprende por su rapidez tras años de desajuste fiscales, inflación descontrolada y crisis cambiaria. En apenas unos meses, la inflación mensual ha pasado del 25% a un 2.4%, resultado del drástico recorte del gasto público, la eliminación de controles de precios y un riguroso equilibrio fiscal. El éxito del plan de Milei también se refleja en los mercados financieros. El riesgo país ha caído de 2.100 puntos a 677 puntos, mientras que los bonos soberanos argentinos se han triplicado en valor. La confianza en el peso ha crecido y en el mercado informal, la moneda local ha mostrado señales de fortalecimiento. Sin embargo, la recuperación aún es frágil tras años de una inflación desbordada, control de precios, acumulación de desequilibrios, déficits públicos y deuda externa. El éxito inicial del plan económico de Milei, que combina ajuste fiscal y desregulación, abre una nueva fase: reducir impuestos sin perder el superávit y aprovechar recursos clave como el yacimiento petrolero Vaca Muerta para sostener la recuperación. El desafío será mantener la estabilidad económica en un contexto social y político aún tenso y con una fuerte oposición en la izquierda radical. Y justamente Argentina registró este lunes una caída histórica en el riesgo país, que perforó la barrera de los 700 puntos básicos y cerró en 677, un nivel no visto desde el 2018. Este descenso representa la 6ª jornada consecutiva a la baja, reflejando la confianza de los mercados en las políticas económicas impulsadas por el presidente Javier Milei. El índice elaborado por JP Morgan mostró una caída de 28 unidades, mientras que los bonos en el mercado abierto electrónico subieron un promedio del 1.4%. Este desempeño positivo en los mercados se atribuye a 3 factores clave del gobierno de Milei: un exitoso programa de blanqueo de capitales, la desaceleración de la inflación y el superávit fiscal, alcanzando en los primeros meses de su gestión. Estos logros son un reflejo del compromiso de la administración Milei con las reformas económicas profundas orientadas a estabilizar la economía y devolver la confianza a los inversores. Además, estos avances se alinean con los objetivos del mandatario de reducir la deuda y fortalecer el crecimiento sostenible. El nivel actual del riesgo país es comparable al de noviembre del 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando el índice se ubicó en 666 puntos básicos. Sin embargo, los analistas subrayan que la coyuntura actual es distinta, con un entorno político y económico que favorece una mayor previsibilidad.
Esta tendencia positiva en los mercados refuerza la posición de Javier Milei como un líder comprometido con reactivar la economía argentina y posicionar al país en un escenario competitivo a nivel global. Y en otras noticias, les contamos que el Parlamento Europeo entregó este martes el premio Sájarov a la libertad de conciencia a los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, reconociendo su lucha por la democracia, los derechos humanos y su resistencia frente a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Este galardón, el mayor reconocimiento en materia de derechos humanos concedido por la Unión Europea, fue respaldado por una amplia mayoría de los grupos políticos de la Eurocámara. En la ceremonia, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, elogió el compromiso de Machado y González Urrutia, describiéndolos como defensores de la libertad de conciencia y símbolos de valentía frente al autoritarismo. El Parlamento está con el pueblo de Venezuela y con ustedes, que arriesgan todo por restaurar la democracia en su país, afirmó Metsola, condenando el régimen de Nicolás Maduro y la represión a líderes políticos y prisioneros de conciencia. Por su parte, Edmundo González Urrutia, presente en la ceremonia, dedicó este premio al pueblo venezolano, destacando su lucha incesante por recuperar la democracia. Subrayó que Venezuela está unida en este propósito y expresó confianza en que el país retomará el rumbo marcado por la voluntad popular. María Corina Machado, a través de un mensaje en video, agradeció el reconocimiento y resaltó la valentía del pueblo venezolano. Este galardón simboliza nuestra lucha por la libertad y el futuro de nuestros hijos, concluyó. Y el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, recibió este martes el premio Sájarov a la libertad de conciencia. Durante la ceremonia, González Urrutia afirmó que acepta este galardón con gratitud, pero sobre todo con inmensa responsabilidad. Además, advirtió que la violencia ejercida por el régimen de Nicolás Maduro es un torpe instrumento para postergar lo inevitable. Este reconocimiento subraya la lucha de González Urrutia por la democracia y los derechos humanos en Venezuela en medio de un contexto represivo. Acepto con gratitud, pero sobre todo con inmensa responsabilidad, la decisión del Parlamento Europeo de entregarnos el premio Sájarov a la incansable dirigente María Corina Machado y a mí. Quienes pretenden secuestrar lo que les pertenece a todos los venezolanos saben que más temprano que tarde nuestro país retomará el rumbo y dirección que ya marcó nuestro pueblo. El abuso y la violencia son hoy sencillamente un torpe instrumento para postergar lo inevitable. Por eso, mi compromiso personal desde que asumí la candidatura presidencial de las Fuerzas Democráticas ha sido siempre el de tender la mano a todos los factores dispuestos a acercar posturas para avanzar por este camino de concordia y unidad nacional. Y ahora les contamos que miles de agricultores españoles se manifestaron en Madrid contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, denunciando competencia desleal que afectaría gravemente al sector agrícola europeo. Los manifestantes critican las menores regulaciones en los países sudamericanos, lo que reduce sus costos de producción frente a las estrictas normas europeas. Miles de agricultores españoles protestaron este lunes en Madrid contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, alegando que provocará competencia desleal y perjudicará gravemente al sector agrícola europeo. La protesta, organizada por las principales asociaciones agrícolas españolas, COAG y ASAJA, con respaldo de las cooperativas agroalimentarias, reunió a 5.000 manifestantes. Los agricultores denuncian que el acuerdo favorecerá las exportaciones de productos agrícolas del bloque sudamericano, compuesto por Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia, donde los costos de producción son significativamente inferiores debido a regulaciones menos estrictas. Las organizaciones agrícolas critican que los productos europeos deben cumplir con las normas fitosanitarias, ambientales y sociales más exigentes del mundo, mientras que en Mercosur no existen medidas comparables.
Además, señalaron que en países sudamericanos se utilizan productos fitosanitarios y hormonas prohibidas en la Unión Europea, generando una situación de desigualdad. El ministro de Agricultura, Luis Planas, defendió el PAC, argumentando que representa una gran oportunidad para el sector agroalimentario español y europeo. Sin embargo, los agricultores rechazan no solo el acuerdo con Mercosur, sino también otros tratados comerciales con Chile, Marruecos y Nueva Zelanda, acusándolos de favorecer importaciones que no cumplen con las normas europeas. Las protestas evidencian el creciente malestar del sector agrícola, que además revela un problema más serio: las fuertes regulaciones impuestas por la Unión Europea, que reducen la competitividad de sus agricultores, quienes solo pueden competir, y con problemas, en un mercado que no es libre, sin competidores de fuera. Con esta información cumplimos con la primera pausa comercial. Regresamos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en Informe Diario. Un alto funcionario ucraniano asumió la autoría del ataque en Moscú que mató al teniente general ruso Igor Kirillov. Kiev consideraba a Kirillov como un criminal de guerra por el presunto uso de armas químicas, acusación formalizada un día antes. La muerte de Kirillov supone un golpe significativo para las fuerzas rusas y agrava las tensiones del conflicto entre Rusia y Ucrania. Un alto funcionario ucraniano asumió la responsabilidad del ataque que resultó en la muerte del teniente general Igor Kirillov, comandante de las Fuerzas de Defensa Química, Biológica y Radiológica de Rusia, y su asistente, tras la explosión de un artefacto en Moscú el martes. La bomba, colocada en un scooter cerca de un complejo residencial en la avenida Ryazansky, fue detonada de forma remota, según informó el Comité de Investigación de Rusia. La agencia estatal rusa TASS indicó que el artefacto tenía una potencia equivalente a 300 gramos de TNT. El Servicio de Seguridad de Ucrania, conocido como SBU, confirmó a medios internacionales su autoría en el ataque. Un funcionario del SBU, bajo condición de anonimato, declaró que Kirillov era un criminal de guerra y un objetivo legítimo, en referencia a su presunta participación en el uso de armas químicas en el campo de batalla. El ataque se produce un día después de que el SBU presentara cargos formales contra Kirillov por el uso de armas químicas prohibidas. Ucrania ha documentado más de 4.800 incidentes de uso de estos armamentos desde el inicio de la invasión rusa en febrero del 2022. La portavoz del Comité de Investigación ruso, Svetlana Petrenko, informó que el suceso está siendo tratado como un acto terrorista. Las investigaciones en el lugar del atentado continúan para esclarecer las circunstancias exactas del ataque y sus responsables. Kirillov, sancionado internacionalmente por su papel en la guerra contra Ucrania, era un objetivo de alto valor en el contexto del conflicto en curso. Este asesinato representa un duro golpe para las fuerzas militares rusas y eleva las tensiones en el marco de la guerra. Por su parte, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al gobierno de Joe Biden de encubrir información sobre drones misteriosos avistados en Nueva York y Nueva Jersey, provocando alarma entre los ciudadanos. Trump sugirió que las autoridades conocen su origen pero ocultan detalles. Mientras el gobierno niega amenazas, la incertidumbre crece, generando teorías y llamados a reforzar la seguridad aérea en el país. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al gobierno de Joe Biden y al Pentágono de encubrir información sobre drones misteriosos que han sido avistados en Nueva York y Nueva Jersey, generando inquietud entre la población. Algo extraño está pasando y el gobierno lo sabe. Nuestros militares conocen el origen de estos drones y no quieren hablar al respecto, afirmó Trump durante una conferencia de prensa en su residencia de Mar-a-Lago. El mandatario electo, sin ofrecer pruebas concretas, sugirió que las autoridades tienen conocimiento de lo que ocurre, pero están ocultándolo al público.
Los avistamientos reportados por miles de residentes incluyen drones de gran tamaño que sobrevuelan zonas urbanas y han sido captados en fotografías y videos difundidos en redes sociales. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional ha negado que exista una amenaza y ha desestimado la idea de que estos aparatos sean operados por potencias extranjeras. Trump criticó la respuesta oficial, acusando al gobierno de Biden de no ser transparente con los estadounidenses y señaló que se debe actuar para esclarecer el origen de los drones. Mientras tanto, Chuck Schumer, líder demócrata en el Senado, ha solicitado mayor claridad y medidas concretas para abordar las preocupaciones de los ciudadanos. La incertidumbre sobre los avistamientos ha generado teorías especulativas y llamados a fortalecer la seguridad aérea en el país. Trump concluyó afirmando que su administración trabajará para resolver este misterio una vez que asuma el poder. Y por su parte, el primer ministro canadiense Justin Trudeau enfrenta una crisis política tras la renuncia de Chrystia Freeland, ministra de Finanzas, quien criticó su manejo económico frente a los aranceles del 25% anunciados por Donald Trump. Con una aprobación del 30% y la proximidad de las elecciones del 2025, Trudeau evalúa su futuro político. El Partido Conservador exige su renuncia, mientras el Partido Liberal muestra divisiones internas. Si bien Dominic LeBlanc asumió la cartera de Finanzas, la salida de Freeland marca el mayor desafío de Trudeau desde que asumió el cargo en el 2015. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, enfrenta una crisis política sin precedentes luego de la renuncia inesperada de su ministra de Finanzas y viceprimera ministra, Chrystia Freeland, en medio de tensiones por las políticas económicas frente a las propuestas arancelarias del presidente electo estadounidense Donald Trump. Según reportes de CTV News, Trudeau está considerando su renuncia o la posibilidad de prorrogar el Parlamento para evitar un mayor colapso de su administración. La situación ocurre en un momento crítico, con elecciones generales programadas para octubre del 2025 y una aprobación pública de Trudeau en mínimos históricos cercana al 30%. Freeland, en una dura carta de renuncia, cuestionó la capacidad de Trudeau para enfrentar el inminente desafío económico que suponen los aranceles del 25% anunciados por Trump sobre las exportaciones canadienses. La exministra criticó el enfoque del primer ministro en políticas de gasto a corto plazo que, según ella, expandirán el déficit y debilitarán la posición fiscal del país. La renuncia de Freeland ocurre apenas días después de que el gobierno anunciara como una exención de impuestos navideña y la entrega de cheques de $250 a millones de ciudadanos, generando tensiones con el Ministerio de Finanzas. El Partido Conservador, encabezado por Pierre Poilievre, ha intensificado sus llamados a la renuncia de Trudeau, acusándolo de llevar al país a un estado de caos en un momento de vulnerabilidad económica. Mientras tanto, Dominic LeBlanc, un aliado cercano a Trudeau, ha sido designado como nuevo ministro de Finanzas. Dentro del Partido Liberal, las divisiones se han profundizado. Parlamentarios como Chad Collins han pedido abiertamente un cambio de liderazgo. Este episodio representa el desafío más grande para Trudeau desde su llegada al poder en el 2015. Es momento de separarnos por unos instantes, volvemos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Les contamos que el Comando Central de Estados Unidos informó este lunes sobre una ofensiva en Siria que resultó en la muerte de 12 miembros del grupo terrorista Estado Islámico. La operación dirigida contra campamentos y operativos del grupo yihadista forma parte de los esfuerzos de Estados Unidos para desmantelar sus capacidades en la región. Según el CENTCOM, los ataques se dirigieron contra líderes operativos y campamentos de ISIS, con el objetivo de evitar que el grupo terrorista lleve a cabo operaciones externas y prevenir su reconstitución en el centro de Siria.
La ofensiva aérea se ejecutó en áreas previamente controladas por el régimen de Bashar al-Assad y bajo la influencia rusa. Aún se evalúan los daños causados, pero no se han reportado víctimas civiles. El general Michael Eric Kurilla, comandante del CENTCOM, destacó que Estados Unidos continuará sus esfuerzos para impedir que el Estado Islámico se recupere y aproveche la situación actual en Siria. Este ataque tiene lugar en un contexto de creciente inestabilidad tras la reciente caída del régimen de Bashar al-Assad, ocurrido una semana antes por parte del grupo Hayat Tahrir al-Sham. Esto subraya los desafíos adicionales que enfrenta la región, mientras continúan los esfuerzos internacionales para contrarrestar al Estado Islámico. Así llegamos al final en esta edición de Informe Diario. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece ahora en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir también en Twitch como TVL-ESP. Nos escuchan en Spotify como TVL en español y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Hasta una próxima edición. Hasta luego.